A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la mesa redonda del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy saludamos a Ruth en la interpretación de lengua de señas. Hola Ruth. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Con este tema de la mesa redonda finalizamos una serie de técnicas de exposición oral en la que abordamos el panel de discusión, el foro, el debate y ahora nos corresponde hablar un poquito sobre la mesa redonda. Entonces vamos a hablar sobre sus definiciones, sobre sus características y los elementos que son importantes para su elaboración. Vamos a hablar de qué es una mesa redonda, ¿sí? Y para esto pues tenemos que recordar un poquito de historia, pues se debe a que en la antigüedad el rey Arturo decide cuando quiere dar a conocer aspectos o datos relevantes a su pueblo, organiza este tipo de reuniones, ¿sí? Con todos los caballeros de su reino. En este tipo de mesas redondas no hay jerarquías, entonces al rey le permitía hablar con cada uno sin tener que buscar jerarquía o tener que mandar a llamar a alguien, no, sino que cada uno tenía el mismo nivel en ese momento y aportaban las ideas o los conocimientos a lo que él en ese momento decía. De ahí el origen de la mesa redonda. Cuando hablamos ya como una técnica de exposición oral, pues en esta técnica intervienen varias personas. Y pues la finalidad es, al igual que en las otras técnicas de exposición, el intercambio de ideas y de opiniones en relación a un tema determinado. La característica principal de la mesa redonda es que todos están sentados o ubicados en un espacio donde puedan verse los unos a los otros, ¿sí? Vamos a ir hablando un poquito de esas características de la mesa redonda. También, otra definición que podemos dar es que convoca a un grupo de participantes sin diferencias ni jerarquías. Esto es muy importante porque cuando hablamos de una mesa redonda es que todos van a estar al mismo nivel, están ubicados, aunque siempre hay un moderador, al igual que en las otras técnicas, en ese momento todos aportan las ideas y las ideas que dan a conocer tienen la misma importancia una con otra. Esto para desarrollar sus opiniones sobre determinada materia. No existen dentro de la mesa redonda privilegios o distinciones de cargos o en algún momento que alguien sea más que otro académicamente. No, en ese momento todos ocupan el mismo lugar al estar intercambiando esas ideas. Los participantes, pues al momento de intervenir en la mesa redonda, están obligados a seguir las reglas y por lo mismo también los mismos derechos, o sea que todos tienen la misma jerarquía. En esta imagen que te presento tú puedes ubicar cómo es la posición de la mesa redonda ya como una técnica de exposición oral. Acá tú puedes ver que hay diferentes cuadros en cada una de las personas y esto es porque cada uno asume un rol específico. Dentro de la mesa redonda tienen roles cada uno de los participantes que ya vamos a ver más adelante. Vamos a hablar sobre las características de la mesa redonda y es que pues es una exposición oral. Esa es la primera característica, es una exposición oral y se realiza a través del lenguaje oral. Por eso es que está dentro de las técnicas de exposición oral. También que no existen jerarquías, lo que ya hemos hablado. Dentro de una mesa redonda no hay distinción, no hay jerarquías. Cada integrante
da su punto de vista de la misma manera que otro y siempre manteniendo esa línea de respeto. Otra característica es el tiempo. En la mesa redonda, pues el moderador tiene que marcar los tiempos, al igual que en las otras técnicas, pero cada uno tiene que conocer cuánto tiempo tiene para dar su opinión o dar a conocer sus ideas, y pues se establecen turnos. Ellos ya saben en qué momento, los participantes, los integrantes de la mesa redonda, saben en qué momento tienen que realizar su intervención, ¿sí? Cuando hablamos de mesa redonda, otra de las características es que tiene reglas que hay que seguir. Entonces, cuando hablamos de estas reglas, la regla principal es que no hay jerarquías. En este tipo de técnica de exposición no hay jerarquía, y la segunda, que es una de las más importantes, es el manejo del tiempo. Como cada uno de los integrantes va a tener un tiempo específico, pues tienen que respetarlo y aprovechar su turno. Tiene un objetivo específico en la mesa redonda, pues decidir sobre algún problema o debatir sobre diversos asuntos. Cuando se hacen este tipo de reuniones es porque se busca llegar a un consenso o a un acuerdo sobre algún tema en específico o algo que se quiera debatir, algo que no está completamente claro. Entonces, eso es lo que se busca, que las personas que integran la mesa redonda puedan llegar a consensos y aportando sus ideas. Esto también puede darse solamente con el intercambio de conocimientos, que es otro de los objetivos de la mesa redonda. Te mencionaba la estructura de la mesa redonda en la imagen, porque también otra de las características es que hay roles, y cada participante de la mesa redonda tiene un rol específico. En ese momento puede ser el que aporta las ideas, o el que debate, o el que tiene alguna objeción, ¿sí? Pero a cada uno de los participantes se les va a asignar un rol específico dentro de la mesa redonda. Algo muy importante es que los participantes, aunque no sean expertos en la materia o en el tema que se va a debatir o se va a consensuar en ese momento, sí deben tener conocimiento de él mismo. La estructura, pues la mesa redonda consta de 4 partes, de 4 estructuras específicas o de 4 elementos dentro de su estructura. Y es la primera, la presentación o introducción, que ya más adelante vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para saber qué es lo que se hace. Otra es el cuerpo de la discusión, que ya es el momento donde cada uno va dando sus opiniones. Otra parte de la estructura de la mesa redonda es la sesión de preguntas y respuestas, que si hay una audiencia o un público que está participando en la mesa redonda, pues en ese momento pueden dar a conocer sus preguntas. Y por último, la conclusión, que esta parte pues le corresponde específicamente al moderador, ¿verdad?, que es el que da los elementos finales de la discusión. Ya cuando hablamos específicamente de los elementos de una mesa redonda, es acerca de participantes, del tema, escenario, etcétera. Vamos a ir viendo y analizando cada uno por separado. Los participantes, algo importante. Cuando hablamos de mesa redonda, no es saturar la técnica con muchas personas aportando ideas. Lo general es que se integren grupos de 4 a 6 personas, que son los que van a debatir en ese momento o aportar sus ideas. Debe de existir un moderador o guía de la discusión, que también se le da el nombre de coordinador. Las funciones específicas, pues al igual que en las otras técnicas, es abrir la mesa redonda, dar los turnos, especificar las preguntas, etcétera. No es necesario, como te decía, que sean expertos en la materia, pero deben tener conocimiento de qué es lo que se va a hablar para poder aportar ideas de manera coherente. Y cada uno debe respetar las reglas que se establecen. El moderador, al inicio de la mesa redonda, da a conocer las reglas, da a conocer qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer los integrantes dentro de la mesa redonda, y estos pues están obligados a seguir las reglas
a guardar el respeto adecuado, ¿sí? A tener tolerancia con las opiniones de las otras personas y poder aportar las ideas de manera adecuada. También que se cuenta con un público o una audiencia, esto es dependiendo de qué tema se va a tratar. Si hablamos de temas, los temas que se discuten, pues son temas de cualquier tipo que sea siempre de interés general. Cuando hablamos de estos temas, pueden ser temas como opiniones sobre política, sobre educación, sociedad, economía, salud, cultura, arte, etc. Cuando se realiza en un ambiente académico, pues normalmente se trabajan temas en donde conozcas tú la realidad de tu establecimiento o el tema que hayas visto con tu profesor o tu profesora y que en ese momento quieran ponerlo en común en una mesa redonda. El escenario, pues como te decía, es el lugar donde se va a llevar a cabo la mesa redonda y que debe tener una estructura siempre donde todos los integrantes puedan verse unos con otros, aunque no específicamente sea una mesa redonda, sí un lugar donde haya un espacio y que todos puedan verse, ¿verdad? Puede ser una mesa, ¿verdad? Que no sea específicamente redonda, pero que sí coloques tus sillas viéndose los unos con los otros. Las intervenciones, pues como el moderador va a especificar turnos para cada uno de los integrantes de la mesa redonda, estas son realizadas de acuerdo al turno. Cada uno de los participantes va a hablar en el momento en que le toque hablar. No va a interrumpir, no va a meterse en la discusión de otra persona o a interrumpirla, sino que debe de esperar su turno para poder aportar la idea o si en algo no está de acuerdo. Algo importante en esta técnica de exposición oral es que se usa la tecnología. No estamos hablando tecnología de dispositivos en ese momento como el teléfono, no. Recuerda que la tecnología es todo lo que nos ayuda a hacer un trabajo más fácil. Entonces, cuando hablamos de la mesa redonda, se utilizan micrófonos, se utilizan luces y también puede haber en ocasiones monitores donde les van marcando el tiempo a cada uno de los que intervienen en las exposiciones para que pueda controlar el tiempo que lleva y cuánto le queda para poder hablar. ¿Cómo se organiza o se lleva a cabo una mesa redonda? Hay varios pasos que debemos seguir y la estructura que ya mencionamos. Si hablamos de introducción, en esta parte el moderador pues presenta, es el momento de presentación. El moderador es el encargado de presentar la mesa redonda, los integrantes, se presenta el nombre de los integrantes de la misma, se expone el tema a discutir, es decir, se da a conocer cómo va a estar estructurado el tema de la mesa redonda y pues como ya te decía, la presentación de los integrantes. En esta fase se sitúa al público en los puntos más relevantes a tratar, ¿sí? No es extender un tema, sino buscar esos puntos claves para que la audiencia pueda tener conocimiento sobre el tema. En el desarrollo, pues ya es el cuerpo en sí de la mesa redonda, es donde ya es el desenvolvimiento de la discusión. Aquí ya se les da el turno a los participantes para que den a conocer sus puntos de vista, exponen sus opiniones, dan a conocerlo, respetan los turnos y mantienen un comportamiento respetuoso ante sus compañeros. Esto quiere decir que no pueden hacer comentarios, murmurar si algo no les parece, sino que deben hacerlo de manera respetuosa, esperando su turno, y esto es, incluso si a ti te toca participar en una mesa redonda, mantener ese comportamiento adecuado. En la ronda de preguntas, que es la otra parte de la estructura de la mesa redonda, en este momento los integrantes ya terminan de exponer sus ideas. Ya se les ha dado el turno a cada uno, ya han dado a conocer sus ideas, en ese momento finaliza. Y es porque el moderador tiene la oportunidad de preguntarle al público si quiere aportar o tiene alguna duda sobre lo que se trató en la mesa redonda y pues ya oportunamente responder.
Y en la conclusión, cuando hablamos de conclusión, es el cierre de la mesa redonda y esto pues también le corresponde al moderador, ¿verdad? Dar el resumen de los puntos más importantes a lo largo de la mesa redonda, qué fue lo que se trató, la conclusión de la misma para poder finalizar y despedir la mesa redonda en ese momento. Los participantes, pues ya lo hablamos anteriormente, son los integrantes o participantes de la mesa redonda, el coordinador o moderador y la audiencia. Entonces es importante que tú identifiques las características de las 4 técnicas de exposición oral que hemos tratado a lo largo de estas sesiones. Si recordamos, está el panel de discusión, el foro, el debate y la mesa redonda. Entonces, lo que vas a realizar en tu casa es un cuadro de diferencias y similitudes entre esas 4 técnicas de exposición. Vas a recordar todas esas características, los elementos de cada una para poder realizar tu cuadro de diferencias y similitudes. Recuérdate que sí hay algunos aspectos que son comunes en ambas, pero hay otros que las hacen diferentes. Después de que lo realices, por favor, recuerda guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comenta qué fue lo que aprendiste hoy. Hoy culminamos esta serie de sesiones en donde hablamos sobre las técnicas de exposición oral y culminamos con los aspectos generales de la mesa redonda, sus características, sus elementos y quienes la conforman. Comparte tus conocimientos con quienes te acompañen en este momento. Te recordamos que en este mes se celebran fechas como el 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña, y el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Es importante que recuerdes cada una de estas fechas para conmemorarlas y compartirlas con tu familia. Agradecemos a Ruth su apoyo en la interpretación de lengua de señas. Te recordamos lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y recuerda, por favor, quédate en casa. Hasta pronto.